En tercer informe, el presidente presume récords económicos en su gobierno. Adelanta que enviará al Congreso reforma al sector eléctrico. Arranca la 65 legislatura. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, entrega el tercer informe. En primera sesión, diputados discutirán ley de juicio político. La renuncia de Julio Scherer a la Consejería Jurídica son rumores, dice Jesús Ramírez, vocero de la presidencia. México redujo contagios de COVID, pero aumentó la mortalidad, alerta la Organización Panamericana de la Salud. Alcaldes electos de oposición en la Ciudad de México agredidos afuera del Congreso local presentan denuncia ante Fiscalía Capitalina. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez, esto es Latinus Diario. Hemos detenido las privatizaciones en el sector energético, en petróleo y electricidad. En 3 años, la inversión pública destinada a las refinerías ha sido de 33.581 millones de pesos. En julio del año próximo se terminará también la nueva refinería de Dos Bocas. Destacan la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y el programa integral del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya. Llevará bienestar a la región de mayor riqueza arqueológica, cultural y turística del país. Aunque continúan los contagios, se ha reducido considerablemente el número de hospitalizaciones y de fallecimientos por COVID. Se ha vacunado al menos con una dosis al 65% de la población. Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6%. De 11 delitos considerados como de mayor impacto, solo 3 han presentado aumentos. El feminicidio, que creció en 13%, la extorsión, que aumentó en 28%, y el robo en transporte público individual, que creció 12%. Si avanzamos y resistimos es porque nos decidimos a enfrentar en primer término, en primer lugar, la peste de la corrupción que tanto daño ha causado a México y a su pueblo. Es mucho lo realizado y sería muy difícil de dar marcha atrás a decisiones o acciones que se han tomado en bien del pueblo. Es como para decirle a los tecnócratas neoliberales: tengan para que aprendan, tengan para que aprendan. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su tercer informe de gobierno. Acompañado por su gabinete, dijo que ha cumplido 98 de las 100 promesas que hizo al tomar posesión. En su discurso, con duración de casi 1 hora, fue interrumpido en al menos 8 ocasiones por los aplausos. Celebró los que consideró varios récords históricos en materia económica en lo que va de su gestión, entre ellos evitar la devaluación del peso, mantener la inflación estable, no adquirir deuda, y mandó un mensaje: tengan para que aprendan. Adelantó que enviará al Congreso una reforma al sector eléctrico. Habló sobre el avance en la construcción de sus megaobras. Sobre el manejo de la pandemia, dijo que las hospitalizaciones y muertes disminuyeron y que más del 60% de mayores de 18 tienen al menos una dosis de la vacuna anti-COVID. En seguridad, reconoció que de 11 delitos de alto impacto, solo 3 presentaron un aumento, entre ellos los feminicidios. Confió en que durante la consulta de revocación de mandato, prevista para marzo de 2022, la gente votará para que continúe su periodo hasta finales de 2024. Algunas de las afirmaciones del presidente en su tercer informe contrastan con los datos recabados por distintas organizaciones. Se ha reducido considerablemente el número de hospitalizaciones y de fallecimientos por COVID. La atención médica y los medicamentos se entregarán, o mejor dicho, se seguirán entregando en forma gratuita. La economía crecerá alrededor del 6%. No hemos contratado deuda pública adicional.
récord histórico en remesas. El dinero de las remesas llega hasta abajo, a las familias y comunidades más pobres del país, en promedio, por familia, 7,600 pesos mensuales. El 70% de los hogares de México está inscrito en cuando menos un programa de bienestar. Se mantiene el programa de protección a periodistas. No se han violado derechos humanos de migrantes. Para analizar el mensaje que esta mañana dio el presidente en Palacio Nacional por su tercer informe, saludo con gusto en Latinus Diario a Luis Espino, consultor en comunicación y autor del libro López Obrador, El poder del discurso populista. Muy buenas tardes, Luis, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y al público. Analizar un día como hoy el discurso del presidente, ya que pues ofreció su tercer informe. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu sentir, sobre todo de la frase que lanzó, tengan para que aprendan? Bueno, en realidad estamos ante el 11º evento que el presidente llama informe al pueblo de México o informe de gobierno, y lo que vemos es un mandatario que no utiliza al discurso político como un instrumento de rendición de cuentas, sino como un instrumento para imponer entre los ciudadanos la imagen de que él es un líder infalible, intachable, irreprochable, que haciendo amalgama, haciendo equipo con lo que él llama, entre comillas, el pueblo, solo toma buenas decisiones. Este relato es el que nos ofreció hoy el presidente, como lo hace a diario en las así llamadas conferencias de prensa matutinas, y creo que simplemente sirve para que él pueda reafirmarse como el único político con autoridad moral, que es así como lo ven sus seguidores. Que él se convierte en todo, ¿no? En el que emite el mensaje, en el que lo juzga, en el que prácticamente decide y es una forma de controlar y de, otra vez en su informe, hacer una mañanera más. ¿Así lo viste tú? Es una forma de no de persuadir al ciudadano, no de ofrecerle elementos objetivos para que cada persona llegue a sus conclusiones respecto a la marcha del gobierno y del país, claro, sino una manera con técnicas de propaganda de imponer sobre el ciudadano una percepción y de decir que quienes no están de acuerdo con esa imagen que se quiere proyectar del gobierno están en un plano de inferioridad moral y que deben ser combatidos de manera agresiva por el presidente y por sus seguidores. Un discurso que al interior del gabinete, ¿cómo se recibe? ¿De unidad, de fortaleza? Esa parte también es importante, Luis. Bueno, el tono del discurso, la verdad es que sí sorprende por el triunfalismo del presidente. Yo creo que por momentos cae incluso en un tono de arrogancia, de autosuficiencia muy elevado, y creo que ahí se trata pues también de reforzar esta imagen del líder que está conduciendo al país. Y bueno, en un salón de Palacio Nacional con los principales integrantes del gabinete simplemente escuchando, y creo que esa es la imagen que busca proyectar, con Claudia Sheinbaum en primera fila también, mandando ahí un mensaje de preferencias políticas importante. ¿Qué mensaje crees que deja a la mayoría de los mexicanos este tercer informe? ¿Qué se queda en la mente del mexicano? Yo creo que es un mensaje que ya no mueve mucho las cosas por la forma, el tono, el contenido. Quien le creía al presidente le sigue creyendo, quien cree en el relato del presidente lo sigue creyendo, y quienes son escépticos o críticos o rechazan esta narrativa lo siguen haciendo. No hay forma por esta saturación de mensajes y de frases que no es posible para quien los va escuchando saber si son
veraces, si se apegan a la realidad, si están sustentadas en datos o en hechos reales. No hay forma de saberlo. El discurso era una seguidilla, una retahíla de estas afirmaciones hiperbólicas, exageradas. Entonces simplemente no había un diálogo con la audiencia, no había forma de ir siguiendo al presidente sin caer en una saturación. Y creo que cuando se rebasa el ancho de banda de la audiencia de esta forma, simplemente se pasa de lo racional y de lo lógico a la fe. ¿Se le cree o no se le cree? ¿Le funcionará los 3 años? Le ha funcionado a pesar de que no hay en la mayoría de los frentes resultados positivos que presumir, a pesar de que él mismo tiene que hacer acopio de cosas que pasaron en el arranque del sexenio, como la cancelación del aeropuerto, el aumento en los salarios mínimos, decisiones que ya tienen varios años de haberse tomado. Él las sigue trayendo al presente como parte de esta historia del héroe patrio que está reivindicando a un pueblo victimizado. Por eso, mi hipótesis es que por eso quienes aprueban su desempeño, que son 6 de cada 10 mexicanos, según el promedio de las encuestas, lo hacen porque lo ven como un personaje que tiene una muy buena intención y que está persiguiendo una meta superior y por eso le permiten que no dé los resultados esperados y apoyan a su gobierno. Por lo tanto, el país seguirá así dividido y así polarizado con estas dos corrientes de pensamiento, ¿no? Con una ciudadanía distraída, una ciudadanía que sigue instalada en el descontento como emoción primaria y como tú mencionas, dividida. Y eso es malo para México porque mientras que el presidente logra mantener esta aprobación a su persona, los problemas siguen ahí, se mantienen igual o van empeorando, como el caso de la crisis sanitaria. Temas de salud, la misma pandemia, las medicinas para los niños con cáncer, las obras públicas, los accidentes, quizá no previamente atendidos. En fin, distraídos con este discurso que hoy se confirma, Luis, y tú nos confirmas, funciona. Le funciona a López Obrador y que estos siguientes 3 años lo seguiremos viendo. Así es, Viviana. Muchas gracias por esta oportunidad y un saludo a todo el público. Gracias, Luis. Conversaremos muy pronto. López Obrador llega a su tercer informe con más de 1,000 días como presidente y más de 1,200 horas en las conferencias matutinas. Algunas se han caracterizado por estar acompañadas de canciones. Veamos. Por ti, disculpe el Señor. Sale loco de contento con su cargamento. Déjame vivir. Y vámonos por los caminos de la vida. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Despierta, mira que ya amaneció. Decía que todo cambiaría. Mentira, mentira, la misma porquería. Esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente de México ser rehén de nadie. Esta tarde, el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, entregó el tercer informe de gobierno del presidente López Obrador al Congreso. Acudo ante esta soberanía para hacer entrega por escrito del tercer informe sobre el estado que guarda la administración pública del país. Abre hoy, 1 de septiembre de 2021, el primer periodo de sesiones ordinarias.
Así arrancó el primer periodo ordinario de sesiones de la 65 legislatura. El morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara Baja, fue el encargado de instalar la sesión del Congreso General en Diputados. En este nuevo periodo, Morena tiene como prioridades legislativas la ley de la industria eléctrica, la político-electoral y la de la Guardia Nacional, anunciadas por el presidente López Obrador. La Cámara de Diputados iniciará su primera sesión ordinaria con la discusión de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, medida impulsada por Morena, que incluye determinar la responsabilidad penal del presidente y la realización de juicios políticos a funcionarios públicos. Ayer trascendió la supuesta renuncia del asesor jurídico Julio Scherer Ibarra. Esta mañana asistió al tercer informe de gobierno. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, aclaró que solo son rumores. Asistieron el gabinete legal y ampliado, en total 30 personas, entre ellos el consejero jurídico de Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra. Ayer hubo una polémica por la renuncia que supuestamente presentó. Pues es en calidad de rumores publicados en la prensa. La Organización Panamericana de la Salud informó que en nuestro país en las últimas 2 semanas hubo un aumento de 8.6% en la cifra de mortalidad por COVID. Esta tarde, la Secretaría de Salud reportó 17.337 nuevos contagios y 1.177 muertes, convirtiéndose en la cifra más alta desde que empezó la pandemia. Suman en total 3.369.747 casos y 260.503 defunciones. Los alcaldes electos de oposición de la Ciudad de México presentaron una denuncia ante la Fiscalía Capitalina por uso indebido del servicio público y lesiones. Esto por las agresiones que sufrieron el lunes en las inmediaciones del Congreso local. Exigieron imparcialidad a la Fiscalía, pidieron transparencia y castigar a los responsables. Encontraron sin vida en Tula de Allende Hidalgo a Ana Karen, la joven que fue arrastrada por una corriente de agua el fin de semana en Tlalnepantla, Estado de México. Según medios locales, su cuerpo fue descubierto en una presa. Servicios de emergencia realizaron el rescate. ¡Agárrate! ¡Agárrate con las 2 manos! ¿Qué? ¡Súbete al árbol un poco! ¡Ay, Esta mañana salió un tercer grupo de migrantes, principalmente de Haití y Centroamérica, del municipio de Tapachula, en Chiapas. En lo que va del año, el Instituto Nacional de Migración ha identificado a 34.427 menores que entran de manera irregular a territorio mexicano, el triple de lo visto en 2020. 75% viajaba acompañado, 58% eran hombres y 42 mujeres. La mayoría proviene del Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras. Este miércoles entró en vigor la prohibición de la subcontratación laboral, también conocida como outsourcing. La medida ha sido impulsada por el gobierno como una defensa a la justicia laboral, mientras que las cámaras empresariales exigieron una prórroga y advirtieron que se perderían empleos. Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo, aseguró que con estos cambios se regularizaron 2.700.000 empleos, lo que llevó a un aumento de 12% en los salarios de estos trabajadores. Esta medida es producto de las reformas realizadas el 24 de abril en contra de la reforma laboral del 2012 del expresidente Felipe Calderón. En Playa del Carmen, Quintana Roo, un presunto sacerdote fue captado en video robándole el celular y tarjetas de crédito a un comensal en un restaurante. El video se viralizó en redes sociales. Él pone la Biblia, si se fijan aquí, nos le voy a adelantar para que no se les perder su tiempo, solo quiero dejar bien claro esto. Ahí está el celular, lo pone y cuando lo quite, ¡pum! Ahí se avienta el milagrito el señor y lo desaparece, ¿no? Los habitantes de Luisiana en Estados Unidos enfrentan escasez de alimentos y combustibles tras las inundaciones y daños causados por el huracán Aida. Empresas eléctricas comenzarán a restablecer el servicio luego de que los apagones afectaron a miles de personas. Entró en vigor la nueva ley de aborto en Texas, donde se prohíbe realizar el procedimiento después de las 6 semanas de gestación. La reforma fue firmada por el gobernador republicano Greg Abbott en mayo.
¿Cómo va el medallero a 4 días de que terminen los Juegos Paralímpicos? Lo encabeza China, con 68 medallas de oro, 43 de plata y 36 de bronce. Le siguen Comité Paralímpico Ruso, Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos, Ucrania, Brasil y Australia. México se encuentra en el lugar 17, con 5 oros, 1 plata y 8 bronces. Lo invito a que continúe informado a través de Latinus. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes.